Motor monofásico de inducción con arranque por capacitor. Funcionamiento. Llamado simplemente capacitores de arranque. Se usa para mejorar el arranque de los motores monofásicos. El motor monofásico de inducción, por su naturaleza, solo tiene una fase y un devanado para su operación. Este produce un campo magnético del tipo oscilatorio, que no hace posible su inducción al rotor en una forma rotatoria, por lo que no puede hacerlo girar. Por lo tanto, es necesario crear un medio auxiliar para iniciar el movimiento del rotor. Esto se logra con un devanado auxiliar de arranque. Este devanado se caracteriza por tener un alambre magnético de una alta resistencia eléctrica y un diámetro delgado, que tiene muchas vueltas. Comparado con el devanado de marcha u operación, que es de baja resistencia y de menor número de vueltas, logrando con este un desfasamiento eléctrico y físico, ya que las impedancias de los devanados es diferente. Estos dos campos magnéticos desfasados son de origen oscilatorio, que sumados eléctricamente causan un campo de naturaleza rotatoria, que hace mover el rotor. El capacitor de arranque crea un desfasamiento aún mayor que causa que las características de arranque, o sea el par, se mejoren notablemente. Los motores aplicados a compresores para refrigeración, en los que su relación de compresión es alta, debido al alto par, siempre es requerido el capacitor de arranque. Para ventiladores y en compresores de aire acondicionado, en las relaciones de compresión es baja. Por lo general, el capacitor de arranque no es requerido. En motores de alta eficiencia, es necesario desconectar el devanado de arranque y el capacitor de arranque, una vez que el motor alcanza su velocidad, ya que mantenerlos operando nos causaría pérdidas. Su utilización es de forma intermitente. El devanado de arranque y el capacitor se desconectan mediante un relé de potencial o de corriente. A medida que el rotor aumenta su velocidad, crea su propia reacción magnética de armadura, induciendo en el devanado de arranque y de marcha un voltaje de corte requerido para el relé de potencial, para que el relé de potencial actúe para desconectar el devanado y el capacitor de arranque. La carga eléctrica almacenada en el capacitor se descarga a través de los contactos del relé, ocasionando que estos se flameen y se dañen. Para evitar estas situaciones, se conecta en paralelo las terminales del capacitor de arranque. Una resistencia de 15.000 a 18.000 ohmios para el capacitor se descarga a través de este y evitar el daño en el contacto de arranque. Curvas características. En la mayor parte de los motores monofásicos de arranque por condensador, el motor arranca como bifásico, pero cuando se alcanza una velocidad de aproximadamente el 75% de la velocidad de sincronismo, se abre el interruptor centrífugo, funcionando a partir de ese momento como un motor monofásico propiamente dicho. A continuación se adjunta una figura aplicativa de la curva del par velocidad, típica de este tipo de motores. Para el motor de fase partida del ejemplo, calcular. Inciso A. La potencia disparada en el devanado de arranque, la potencia disipada en el devanado de marcha, la potencia instantánea total que se disipa durante el arranque, la potencia total en estado estable que se disipa durante la marcha, la eficiencia del motor. Solución. Inciso A. Potencia es igual al voltaje por la corriente por el coseno del ángulo, igual a 110 por 4 por el coseno de 15 grados. Como total igual a 425 watts. Potencia B igual
al voltaje por la corriente por el coseno del ángulo, igual a 110 por 6 por el coseno de 40. Total igual a 505.6 watts. Las principales desventajas del motor son: número 1, su bajo par de arranque. Número 2, que cuando tiene mucha carga, el deslizante es mayor de 5%. La FEM de velocidad se reduce y se produce un par elíptico o pulsante, que hace que el rotor emita ruidos preocupantes. Por este motivo, el motor de fase partida se usa en aparatos electrodomésticos para impulsar cargas que producen ruido, como por ejemplo los quemadores de aceite, pulidoras, lavadoras de ropa, lavadoras de vajillas, ventiladores, compresores de aire y bombas de agua pequeñas. El control de la velocidad de estos motores es relativamente difícil, porque la velocidad síncrona del flujo rotatorio del estator queda determinada por la frecuencia y el número de polos desarrollados en el devanado de marcha del estator. Las técnicas que se emplean incluyen el uso de devanados parciales o de polos consecuentes, para cambiar el número de polos, así como la impedancia adicional en serie, con el estator o la variación en el voltaje aplicados para asegurar una modificación de las características de par. Sin embargo, se debe hacer notar que todos los cambios de velocidad se debe llevar a cabo en los límites mayores al que trabaja el interruptor centrífugo. Motor por arranque de capacitor. Como medio de mejorar el par relativamente bajo del motor de fase partida, se agrega un capacitor al devanado auxiliar para producir una relación casi real de 90 grados entre las corrientes de los devanados de arranque y de marcha, en lugar de aproximadamente 25 grados. Las pruebas de funcionamiento de los motores fraccionarios de arranque por capacitor indican que las relaciones entre las corrientes de arranque y marcha al instante de arranque están desplazadas unos 82 grados. Se puede afirmar en forma empírica que el par de arranque es proporcional al seno del ángulo entre las corrientes de los devanados de marcha y auxiliar de arranque. La relación del par de arranque del motor de arranque por capacitor y arranque por resistencia es del orden del seno de 82 grados con respecto al seno de 25 grados, o sea, de unos 2.35 a 1, elevando el par de arranque de los motores de arranque por capacitor a los límites nominales de 3.5 a 4.75 del par nominal. El empleo del capacitor también tiende a reducir la corriente inicial del rotor, bloqueando porque mejora el factor de potencia mediante una componente de corriente que precede al voltaje aplicado. Debido a que el capacitor tiene una capacidad intermitente, además de la capacidad intermitente del devanado de arranque, si se descompone el interruptor de arranque en estos motores, puede no solo dañar los devanados, sino también el capacitor. Por lo tanto, se aplican los mismos problemas al mantenimiento del interruptor y la protección de temperatura que se hicieron con relación al motor de arranque. El motor de arranque por capacitor de par de campo bipartido o bifásico es mayor que el par de la FEM de velocidad monofásica producida por el campo transversal del rotor. El campo giratorio invertido, moviéndose en dirección contraria al giro del rotor, desacelera el motor porque reduce la FEM de velocidad, y el par del campo transversal todavía más lo detiene y lo pone a trabajar en dirección contraria. El motor acelera a 20% de deslizamiento en dirección opuesta. Cuando abre el interruptor centrífugo, el motor llega a la velocidad nominal como motor monofásico de inducción en dirección opuesta.